Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor de biología Vladimir Mendoza y el tema que vamos a realizar esta semana es el tema de proteínas. Bien, ¿qué serán las proteínas? Rápidamente vamos a señalar que son macromoléculas orgánicas cuaternarias. ¿Por qué decimos que son macromoléculas? Porque tienen un alto peso molecular. ¿Por qué son cuaternarias? Porque están formadas principalmente por cuatro átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el chon. Y adicionalmente pueden contener otros átomos como el azufre, el fósforo y el hierro. Ahora, otro dato importante que hay que recordar de las proteínas es que las unidades de ellas se denominan aminoácidos. Entonces ya tenemos el concepto de las proteínas y también acerca de los aminoácidos. Si los aminoácidos son las unidades, estudiemos la estructura química de un aminoácido para poder entenderlo mejor. Aquí lo tenemos. Un aminoácido está formado por un carbono central, se le llama carbono alfa. Recuerde que el átomo de carbono tiene tetravalencia, se puede formar cuatro enlaces. Este carbono alfa se une con un hidrógeno, se une con un grupo carboxilo, COH, y también se puede unir con un grupo amino, NH2. Entonces, estos tres componentes, el hidrógeno, el grupo carboxilo y el grupo amino, son constantes en el aminoácido. El cuarto enlace se forma al unirse a este radical R que forma la cadena lateral. Este R es quien varía, puede variar, y dependiendo quién sea este radical R, es que se le da la denominación al aminoácido. Entonces, nuevamente, ¿cómo está formado el aminoácido? Por un carbono alfa central, unido a un hidrógeno, unido a un grupo carboxilo COH y a un grupo amino NH2. Y a un radical que forma la cadena lateral, quien es que le va a dar la identidad al aminoácido. Muy bien. Si usted se ha dado cuenta, el aminoácido presenta un grupo carboxilo COOH y un grupo amino. Se sabe pues que el grupo carboxilo actúa como un ácido y entonces el grupo amino actúa como una base, como algo alcalino. Por lo tanto, los aminoácidos presentan un carácter anfótero. ¿Qué significa que sea anfótero? Que tiene doble comportamiento. Puede ser ácido por el grupo carboxilo o puede ser base por el grupo amino. Eso significa anfoterismo y es una cualidad exclusiva de los aminoácidos. Sigamos. Ahora vamos a ver la clasificación de los aminoácidos. Hay que recordar que existen 20 aminoácidos en la naturaleza y se pueden clasificar de la siguiente manera: aminoácidos hidrófobos, que quiere decir que no tienen afinidad con el agua. Acá los tenemos: la alanina, miren, está con su abreviatura, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano. Miren, la metionina tiene azufre, ¿no? Por eso le decíamos, ¿no? Los demás tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero la metionina, por ejemplo, tiene también azufre. Después tenemos los aminoácidos polares hidrofílicos. Hidrofílico significa que tiene afinidad con el agua. Tenemos la serina, la treonina, la prolina, glutamina. Tenemos también la asparagina, la tirosina, la cisteína y la glicina. De la glicina podemos decir algo interesante. ¿Qué cosa? Que el radical, si usted ve acá, es un hidrógeno. Por eso se dice que la glicina es el aminoácido más simple que existe. La glicina, no se olvide, ¿por qué? Porque su radical es un grupo hidrógeno. En cambio, en la cisteína, también vea usted, también presenta azufre. Entonces, otro aminoácido con azufre. Entonces, ya San Marcos ha preguntado alguna vez cuáles son los aminoácidos que presentan azufre en su estructura. Tenemos a la cisteína y a la metionina. Ha preguntado también cuál es el aminoácido más simple que existe. Tenemos a la glicina. Es importante. Sigamos. Tenemos también aminoácidos básicos. Por ejemplo, tenemos a la lisina, la arginina,
la histidina en ese orden, y algunos aminoácidos ácidos como el ácido aspartico, el ácido glutámico, por ejemplo. Entonces, chicos, como les mencionaba, son 20 aminoácidos, hemos visto los 20 en una clasificación por características químicas. Sin embargo, hay una clasificación nutricional en la cual los aminoácidos se dividen en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. 10 son los esenciales y 10 son los no esenciales. ¿Y por qué se les llama esenciales? Porque el cuerpo no los puede fabricar, el organismo no los puede sintetizar y entonces necesariamente tiene que ser ingerido con la dieta diaria. De ahí el nombre de estos aminoácidos. No estaría de más que usted busque luego en la clase, investigue los 10 aminoácidos esenciales. Bien, sigamos. Ahora, los aminoácidos para formar moléculas más grandes tienen que enlazarse, formar un enlace. Ese enlace se llama enlace peptídico. Entonces el enlace peptídico es el que se encarga de unir a los aminoácidos. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Observen por aquí, concéntrese, mira, aquí tenemos un aminoácido, carbono alfa, grupo nitrogenado, el COH, el radical y el hidrógeno, R1 para que sea un aminoácido 1, y acá el aminoácido 2, igual miren, carbono, hidrógeno, el grupo aminado, el grupo COH y el radical 2. Profe, veo que acá en el COH le falta un hidrógeno. Tiene usted razón. Pero mire, acá tiene un símbolo negativo. ¿Qué significa que tenga un símbolo negativo? Que ha perdido una molécula positiva. Justo ha perdido ese hidrógeno. Pero ese hidrógeno no lo ha perdido, chicos. ¿Qué ha pasado? Ese hidrógeno se ha unido al NH2. ¿Se acuerda que en el aminoácido normal era NH2? Pero acá lo veo NH3. ¿Qué pasó? Este hidrógeno que estaba acá se fue a unir con él. ¿Ya? Entonces, si usted ve, tenemos acá los dos aminoácidos y van a formar el enlace peptídico. ¿Cómo así? Sucede que el grupo carboxilo del primer aminoácido va a reaccionar con el grupo amino del segundo aminoácido. Al reaccionar, se está liberando una molécula de agua y por lo tanto, va a quedar formado o enlazado dicho enlace peptídico. Ahí lo tenemos. Va a quedar formado el enlace peptídico. Entonces, si en su examen mensual le pregunto cómo se forma el enlace peptídico, usted me dirá, se forma entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido. Y en esa reacción química se libera una molécula de agua para así formar el enlace peptídico. Entonces, de esa manera, jovencitos, señoritas, es como se forma el enlace peptídico. ¿Ya? No se olviden, por favor, ya si lo quiere ver químicamente en 3 dimensiones, pues ahí está el enlace peptídico con un nitrógeno al centro. Pero lo que le voy a preguntar en su examen es cómo se forma el enlace peptídico. Ténganlo muy en cuenta, miren que se lo estoy diciendo. Ya tiene ahí una pregunta asegurada. Sigamos. Sigamos, a ver. Ahora, ¿cómo se clasifican las proteínas? Se clasifican de acuerdo a 2 criterios importantes. Pueden ser holoproteínas, si solo están formadas por aminoácidos, o pueden ser heteroproteínas, si además de aminoácidos tienen otros componentes. Empecemos por las holoproteínas. Tenemos 2 tipos, proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las fibrosas por lo general, digamos que están dispuestas en una sola dimensión, y esto es lo más importante. Las proteínas fibrosas son insolubles en el agua, no se pueden disolver en el agua. Y las funciones que cumplen básicamente son estructurales o de protección. Por eso es que tienen que ser insolubles. Recuerde que en un ser vivo hay una gran cantidad dentro de agua, dentro y fuera de él. Si las proteínas serían solubles, estas proteínas no podrían protegerlas o servir de estructura. ¿Ya? Profe, ¿qué proteínas fibrosas insolubles hay? El colágeno, que está en el tejido conjuntivo, en los huesos, en los cartílagos, en los tendones, por ejemplo. Las proteínas miosina y actina, que son proteínas contráctiles, que se encuentran en los músculos. Las queratinas, que se encuentran en los cuernos, las uñas, el pelo, la lana.
sobre la piel, por ejemplo. La proteína fibrina, que interviene en la coagulación sanguínea, la responsable de formar el coágulo definitivo. La elastina, que es una proteína elástica, que está en los cartílagos, por ejemplo, en el cartílago auricular. El cartílago del pabellón auricular de la oreja es de tipo elástico. Usted se da cuenta claramente porque al manipularlo puede cambiar de forma. ¿Ya? Muy bien. Y las proteínas globulares son más complejas, su estructura es tridimensional, puede estar plegada o ser esféricas. Y tenemos a las albúminas, que en la sangre transportan una gran cantidad de moléculas y también son consideradas reserva de aminoácidos. Las globulinas, que tienen un montón de funciones, pero las que más rescatamos es la función defensiva. ¿Por qué? Porque van a formar a las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, que son proteínas que nos defienden, que destruyen antígenos, que destruyen microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Tenemos también a las histonas y las protaminas. Las histonas, recuerde que acompañan al ADN y permiten su empaquetamiento. Entonces, chicos, ahí tenemos las holoproteínas. Recuerde, el criterio es el siguiente. Se dice holoproteína porque está formada solo por aminoácidos, fibrosas y globulares. Fibrosas, insolubles en agua, globulares, solubles en el agua. Y ahí tenemos los ejemplos que hemos mencionado. Sigamos. Las heteroproteínas, en cambio, son aquellas que tienen aminoácidos a una proteína, pero también tienen una parte no proteica, o sea, no está formada por aminoácidos. A la parte no proteica también se le llama grupo prostético, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Mira que hay un cuadrito. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no?, una cromoproteína es una heteroproteína. El grupo prostético, el grupo no proteico es un pigmento. Tenemos las porfirinas, porfirínicas, por ejemplo, y el grupo proteico o prostético, perdón, es el grupo hemo o hemino. Ejemplo, la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína formada por aminoácidos, pero también por un grupo prostético llamado grupo hemo. Las no porfirínicas, tenemos, por ejemplo, que su grupo prostético es el cobre, el hierro o el retinol, ¿no? Ejemplo, la rodopsina, que es un pigmento que se encuentra en la retina ocular que nos va a permitir la visión nocturna. Ahora, otra heteroproteína, las nucleoproteínas. Núcleo suena a ácido nucleico, por lo tanto el grupo prostético son los ácidos nucleicos. Ejemplo, tenemos a la cromatina. La cromatina es la asociación del ADN más histonas, que son proteínas. En conjunto forman a una nucleoproteína. Profe, las glucoproteínas, mi nombre dice gluco. ¿Cuál será el grupo prostético? Un glúcido. Ejemplo, fibrinógeno. Fosfoproteínas, fosfo. ¿Cuál será el grupo prostético? Ácido fosfórico. Ejemplo, la caseína. Chicos, recuerden, la caseína es la proteína que se encuentra en la leche, en los lácteos, en la leche de la vaca, para ser específico. Lipoproteína, profe, su grupo prostético es el lípido, correcto, las grasas. Ejemplo, los kilomicrones, que se obtienen de la digestión de las grasas que consumimos todos los días. La asociación de una proteína más un lípido. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver aquí también algunas funciones de las proteínas rápidamente. Función de reserva, la ovoalbúmina, la caseína, ceína. La ovoalbúmina en la clara del huevo, caseína en la leche de la vaca, ceína en el maíz, por ejemplo. De transporte, lipoproteínas, hemoglobina que transporta oxígeno, hemocianina que también lo hace, la hemoglobina en vertebrados, la hemocianina en invertebrados. Proteínas contráctiles lo vimos, actina y miosina en los músculos, la flagelina en los flagelos de las bacterias. Función protectora o de defensa, tenemos las inmunoglobulinas, anticuerpos, los interferones que destruyen a los virus, el fibrinógeno que ayuda a la coagulación, hormonales, insulina, glucagón, somatotropina, insulina y glucagón que regulan la glucosa en la sangre, la somatotropina, la hormona de crecimiento, estructural ya lo vimos, ¿no? Queratina, colágeno, enzimáticas como la catalasa o ribonucleasa, las enzimas aceleran las reacciones químicas, haciéndolas más eficientes y ahorrando energía. La homeostática como la albúmina, entre otros más. Muy bien, chicos, ahí terminamos. En el siguiente video hacemos la práctica dirigida.